pero es que estoy nervioso porque de repente el gran impostor de este podcast está haciendo una entrevista a una periodista. Pero, ¿qué pasa, María? ¿Cómo se permite este intrusismo en el sector? A mí me parece fenomenal. O sea, venga, a mí el periodismo entendido como una conversación chula y con una persona amable enfrente. Gracias. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Somos amables. Y no solo una cara bonita, quería decir. Una cara bonita, o sea, además hay detrás pues ya está. Hay una persona adelante, humana. hasta donde quieras. Pues nada, sí, aquí lo que hacemos es charlar y como, bueno, pues algo he estado por el mundo del audiovisual, pues alguno conozco, claro. Alguna persona conozco. Que empezamos más o menos siempre con, no es una plantilla, ¿verdad? Pero de alguna manera para acudir a los inicios. Bueno, pues cuando hay una cámara decimos, pues tú ya de pequeño decías, yo quiero que me compres una cámara, tal, no sé qué. Tú no dijiste, mamá, quiero ser directora de una televisión autonómica, por ejemplo, de niña. No, pero fíjate, ni siquiera periodista tampoco. Tampoco. Yo quería ser como algo más peliculero, yo quería ser vedette o algo así como un poco de plumas, lentejuelas. Sí, o sea, yo tenía como otras inquietudes. Luego ya arqueóloga por decir, bajo un poco el nivel, porque es que, no sé, ya en sexto de GB pues ya se veía un poco raro lo de ir, pues eso. Claro. Descubierta. Entonces claro. Yo ya dije, venga, pues arqueóloga. Y luego dije, que no me gusta el espectáculo, claro, que me gusta. Me reafirmo. Sí, que vedette. Rafaela Carrà. Rafaela Carrà, por favor, lo mejor de la infancia. Ojo, y otro bigote a Rosetta, mira, de los tuyos. Claro, es que a mí me gustaba mucho el 1, 2, 3 y yo iba al colegio, yo veía el 1, 2, 3 atentamente, iba al colegio, convencía a mis 3 o 4 amigas y entonces hacíamos en el recreo el baile que habían hecho en el descanso este del 1, 2, 3. Fatal, pero bueno, lo hacíamos en un cole de monjas y tal, pero bueno, oye, ahí teníamos nuestro espacio y hacíamos un ballet y me encantaba todo ese mundo, o sea, me flipaban las azafatas con tacones y medias, así, todo eso me flipaba, sí. Sí, bueno, de alguna manera, oye, al medio has llegado desde diferentes sitios, pero bueno, has llegado a la televisión, obviamente, ¿no? Hacías negocios también de niña porque tú fuiste, no sé si igual es una leyenda urbana, pero tú fuiste aquella que transcribió la letra de la lambada según su entendimiento, hizo copias y la vendió entre los compañeros de... Sí. O sea, eso es maravilloso, María. Fui pionera en subtítulos, fui pionera en esto que ahora abres el móvil y te sale la letra de la canción. Bueno, yo ya se la daba a mis compañeras, se la vendía, porque ya la vendía, no. Pero, y la transcribía pues tal cual. Tal cual se oía, no como se escribía. Me acuerdo. Cuando un día caché pechora. Y yo la transcribía tal cual, ponía la separación donde me venía bien y la vendía. Oye, y aquello lo compraban como el evangelio, o sea, les parecía la bomba. Me salió muy bien el negocio. Pero qué maravilla. Sí. O sea, hay una generación que canta la lambada según tú la entendiste. Chimochefai. A cualquiera que escuchéis decir esas palabras. Chimochefai es tuyo. Sí. Es que me ha comprado a mí la letra. Oye, eso es maravilloso. Sí. Emprendedora. Ahora, como les llaman, entrepreneur. Pues eso. ¿Cómo se llama? Eso, yo emprendedora. No sé, pero sé que no lo dicen bien. No se entienden. No. Pero ya ves que, por lo que sea, Rafaela Carrà es inamovible porque está continuamente en todos los programas de televisión, en las galas, aquí en Italia. Ves que ese puesto no lo puedes ocupar y piensas en que quizá contar historias, trasvasar historias de la población a los medios puede ser lo tuyo y dices, igual hago periodismo, ¿no? Sí, dije, que es lo más vedette que se puede ser estudiando en una facultad y haciendo algo así como que, bueno, periodismo. Entonces, antes pasé por económicas, tuve un flirteo con económicas. Tuviste un bajón. Claro, sí, tuve ahí como una enajenación, hice 2 años de económicas. Bueno, venías de vender letras de la lambada, Claro, es que esas dos. Ojo. Claro, sí. Entonces hice ahí 2 años, vi que aquello no, o sea, es que no había, nada de lo que veía ahí me daba un futuro que me gustara. Y dije, venga, pues al periodismo, que es vedette, que en el fondo es vedette de las palabras, ¿no? Eso es. Entonces dije, venga, pues allá vamos. Entonces allí sí que encontré mi sitio, mi camino. Luego ayudó mucho, pues yo me fui a estudiar a Bilbao, ayudó mucho pues lo que encontré allí, ¿no? El ambiente, los amigos que aún conservo. O sea, quiero decir, todo aquello me ayudó a reafirmarme. Dije, no sé si me gusta el periodismo o esto que lo rodea, pero esto me gusta. Me mola, sí. Claro, y luego lo de la comunicación, bien, sí, yo lo de hablar y pues parece que por aquí voy bien, sí. Claro, vas al País Vasco, entiendo que todavía no estaba la carrera accesible
posible desde aquí, claro. no por otro motivo que porque hubiera un buen acceso al País Vasco, quiero decir, que no porque tengas una hilazón con la zona, ¿no? No, me gustaba, a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, pues el norte, yo qué sé, lo que está... Yo también soy tiro al norte siempre. Sí, me gusta el norte. Entonces, bueno, pues estaba Valencia, estaba Barcelona, Madrid y Bilbao, y me admitieron en Bilbao y dije, bueno, ya que me voy. Y, wow, la mejor decisión de mi vida. O sea, una decisión fantástica y me sigue encantando. Sigo teniendo muchísima relación con el País Vasco, muchísimos amigos. Sí. Muy bien. ¿Coincides allí con alguien? Tú, desde luego, has sido, bueno, eres, pero luego iremos hablando de en qué andas ahora, pero eso has sido persona pública del periodismo, desde luego por tus cargos, que también comentaremos. Pero ¿coincides allí en País Vasco? Digo porque ha sido siempre un semillero de profesionales que enseguida además lo dicen con mucho orgullo. Yo soy licenciada en la Universidad del País Vasco. ¿Coincides con alguien en esa época que haya estado en los medios en estos tiempos? Mira, yo uno de mis mejores amigos de la carrera y que seguimos siendo muy buenos, nos vamos de vacaciones todos los años juntos y todos, Jorge Eras, que está en el periódico de Aragón, claro, amigos de toda la carrera, nuestros hijos, nuestras familias. Entonces, y a partir de ahí, ese es como de mi año, de mi residencia, de toda la vida. Y luego en años coincidí también con Jennifer, que está en Aragón TV, pero que no coincidí, o sea que entonces no... Sí, que no eres consciente ni nos miramos, claro. Ni nos miramos. Sé que por tiempo estuvimos juntas, pero no coincidimos. Luego sí, hemos trabajado juntas, es maravillosa y luego ya sí que hemos coincidido. Pero vamos, con quien sí que he mantenido la relación fue con Jorge del periódico, sí. Porque él está, bueno, no sé desde cuándo está él allí, pero sí que sé que, o creo, que tú las primeras prácticas las tuviste en el periódico Aragón. Eso es, sí. A partir de la carrera, ¿verdad? Yo fue mi primer año de carrera, en primero de carrera, que digo, qué inconscientes meter a esta persona, ¿no?, en la sección de economía. Oye, y ahí empecé con muy buenos compañeros, con Leticia Iserte, estaba Ricardo Pereda entonces. Bueno, pues la verdad es que tuve muchísima suerte de coincidir con todo ese grupo de personas, aprendí muchísimo y es verdad que del primer año en el que, bueno, pues vas a la universidad, un poco a hacer lo que puedes y de repente ves el mundo real, ves el periódico de Aragón, ves que hay que escribir y que la cosa va en serio, pues te pone un poco los pies en el suelo. Me ayudó muchísimo, sí. Claro, me gustó. Claro, te decía antes también por si habías coincidido con más gente. Yo recuerdo, por ejemplo, Borja Coveaga es de estos también que estuvieron allí en la facultad. No, o sea, famosos pero no coincidiste. De la época, no. Igual tampoco fui tanto a clase, no lo sé. Igual no los llegué. Menos que Borja Coveaga. No lo sé, puede ser. Pudimos coincidir. Sí, no, digo, es curiosidad, era curiosidad, ¿no? Y ya está. No. Digo porque me mola y es un guionista que me gusta y tal. fantástico. Y en alguna entrevista se lo escuché, que había estudiado allí, ¿no? Sí. Eso es, pasas, realmente las prácticas las vas haciendo bueno, algunas en medios de aquí, pero también allí, porque ahí estás en Bilbovisión, puede ser. Sí. ¿Cómo se llama este locutor? Bueno, de deportes, pero también tocaos desde el humor, a veces Pachi Alonso se llamaba. Sí, que ha hecho también muchos programas de televisión. Sí, eso es. Sí, él estuvo ahí en Bilbovisión porque preparando un poco también esta conversación y leyendo a partir de ahí, digo, hostia, Bilbovisión, a mí me sonaba, pero espera a ver. Entonces estuve viendo porque están colgadas tertulias deportivas y de repente el que las conducía era este hombre. Digo, mira, y de hecho tenía una buena audiencia allí en País Vasco. Sí, era una tele local muy graciosa. Bueno, a mí me tocó en deportes, que era una cosa, imagínate. Y entonces a mí me tocaba seguir al Baracaldo y me iba los domingos a ver al Baracaldo, gente fumando puros y bebiendo pacharán, que yo no he visto con una cosa. Con chapela. Sí, o sea, era el puro, o sea, pura margen izquierda de Bilbao, maravillosa, en vena. Bueno. Y bueno, y también aprendí muchísimo, de deporte poquísimo, pero bueno, me sirvió. Sí, Bilbovisión fue una de las primeras cosas que hice en tele y la verdad es que lo guardo muy buen recuerdo. ¿Era en castellano? Sí. Era en castellano, sí. Eso facilita que se puedan hacer prácticas, ¿no? Sí. Aquello ya... ¿No te hiciste con el euskera en el tiempo que estuviste? Por lo que sea, no. Pues mira que es algo cercano a nuestra forma de hablar, ¿no? Sí. No, la verdad es que es un imposible. Yo he subido mucho. Yo era más de Donosti, por antes subía con mucha frecuencia, pero es verdad que es imposible hacerte con ello. Muy difícil. Lo intentas y además quedas fatal. No. ¿Egunon? Sí. Y ya te miran como... Dice, bueno...
española. Buenos días. Bueno, vamos a dejar buenos días. Lo intentas, pero bueno. Sí. Hiciste también en otro de los clásicos, digamos, de aquí de la ciudad, que es Radio Zaragoza, ¿no? Sí. O sea, y además estuviste en algunos de los programas que son santo y seña de la cadena. ¿En la Rebotica estuviste? ¿Eh? No, estuve en Estudio de Guardia. ¿Sabes qué pasa? Que en otra de las entrevistas hoy, de las conversaciones, hemos estado con el hijo de uno de los periodistas que estaba en la Rebotica, con Emilio Gazo, que además has coincidido con él, pues Joaquín Gazo, que era su padre, estuvo por allí, ¿no? Sí. No, yo estuve, hacía un poco informativos y programas. Yo estaba en la Rebotica, estuve mucho con Miguel Mena y con Juanjo. Hombre, con Juanjo pues que Hernández. son muy amigos míos los dos. Claro. Ayer hablé con Miguel. Son fantásticos, o sea, yo les tengo un cariño, además una deuda eterna por todo lo que he aprendido con ellos, o sea, para mí dos maestros generosísimos en las prácticas, o sea, me han enseñado todo, o sea, los conoces, o sea, aprendes con que abren la boca y ya estás aprendiendo, pero es que además no tienen ningún problema en perder, entre comillas, pero perder tiempo con todos. Yo estuve 3 años de prácticas ahí en la SER, entonces, al final ya era como, pues la que viene todos los veranos. Tuve muy, muy buena relación con ellos y con todos, quiero decir, Pepe Las Marías, Eva Pérez. También es amigo. Sí, o sea, les tengo un cariño y un agradecimiento, lo que te digo, eterno. A mí la SER, o sea, me ha dejado, los mejores recuerdos, porque además, pues eso, coincide tus años jóvenes, estás feliz, te encanta todo. Sí, la verdad es que fueron unos años muy bonitos. Y la radio, me encanta la radio. O sea, la radio me flipa. Todo el mundo que la ha probado, ¿verdad? Yo creo que se queda con eso. La tele es maravillosa, o sea, la tele... A mí me gusta más la radio. Tiene muchos recursos, es muy vistoso, pero la radio... Sí, es lo que dices tú. ¿Sabes qué pasa con la tele? Bueno, te voy a contar a ti, luego hablaremos más de eso, ¿no? Pero es verdad que con la tele de alguna manera puedes engañar. Con la radio, fíjate, a pesar de que no haya imagen, es mucho más difícil de engañar, ¿no? ¿Coincidiste con Marqueta también en esa época? Sí. Es que, claro, también estuviste en Utebo. En la radio Utebo. En Radio Utebo. Y David estuvo como locutor, yo creo, también en Radio Utebo. Pero no coincidimos en la época. Cuando yo estaba en Utebo, él estaba en Radio Zaragoza. Claro. Y en Radio Zaragoza coincidimos. Lo que pasa es que él hacía Hoy por Hoy Zaragoza y yo estaba como en la onda media, creo que estaba. Sí. O sea, creo que hacíamos como... Me parece recordar que yo estaba Estudio de Guardia en onda media y Hoy por Hoy en FM o algo así era. Sí. Entonces no coincidíamos, pero sí, en redacción y eso, fantástico. Sí. David Marqueta lo adoro, o sea, sí. Es que además, fíjate, es casualidad porque a los tres los he conocido por diferentes, por supuesto, he tenido referencia de ellos, conocerlos de escuchar la radio, claro, pero los he conocido por cuestiones diferentes y qué casualidad son los demás también, pero estos tres que a lo mejor he tratado más con ellos son 3 tipos estupendos. Son fantásticos. Ayer hablaba con Miguel además que últimamente intentamos quedar, no hay manera, y decía Miguel, a ver si es que en lugar de amigos somos conocidos. Conocidos un poco intensos, pero partidares de decir, no, hay que solucionarlo, hay que mantener la amistad. Hemos quedado para dentro de 2 semanas. Pues fíjate, hay una curiosidad con eso también, y seré breve, pero hablábamos antes de ponernos delante del micrófono de cómo llegué yo a conducir este podcast. Digo, pues gracias a ser donante de sangre, te decían, porque coincidí con Jorge Bautista y, pues mira, estamos detrás de esto tal y cual, y tú tal cual, y yo encantado de la vida. Bueno, pues en una de esas, previo a eso, llamé un día por teléfono para ir a donar, y me dicen, sí, Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, dígame, digo, me cago en la leche. ¿Quién me ha cogido el teléfono que lo conozco mucho? Sí, dígame, tal, no sé cuántas. Y en una de esas ya dije, me parece que como si estuviera diciendo, hay una baldosa levantada, no sé qué. Digo, perdona, ¿tú te llamas Juanjo? Y dice, sí, me llamo Juanjo, dígame. Digo, ¿tú eres Juanjo Hernández? Y dice, ¿quién eres tú? Digo, Luis Rabana, ¿qué? Pero hombre, Luis, pues él se fue de la SER y se fue a llevar comunicación, digamos, del Banco de Sangre y Tejidos. Sí, claro, pero te coge el teléfono Juanjo Hernández y dice, no, flipa no hay la duda, gente, claro. Dices, ostras, ahí va, que llamaba a Estudio de Guardia, que tengo, a ver, algún alcorque, algo que decir. Sí. ¿Qué ha pasado en mi calle, no? Sí, claro, y me pasó eso, y con lo cual cuando voy a donar, digo, podéis avisar a Juanjo, y se baja, hombre, y se me queda tan atento como ese, me queda al lado de la camilla, si estoy echado con la manica así. Bueno, y Luis, cuéntame, ¿con qué estáis ahora? Bueno, pues eso, que tuviste una suerte increíble. Sí, o sea, de verdad, un recuerdo, y todo el mundo, del primero al último, yo tengo, pues eso, conservo un recuerdo fantástico de todos, y lo que te digo, eternamente agradecida, porque aprendí
aprendí, pues eso, infinito. Aún los escucho y, escucho a David y me encanta, o sea, vamos, me lleva a aquellos tiempos, me recuerda, sí, fantástico. Y la radio, pues claro, ¿qué te voy a contar? Claro. A David, que lo perdimos como oyentes, lo ganamos como ciudadanos porque estuvo en prensa en las Cortes, pero bueno, lo siguiente ya me dijo un día, pues que no sigo, claro, no sigo, lógicamente, con cambios de gobierno y tal, que me vuelvo a Radio Zaragoza. Pues ahí estás bien, hijo mío. Claro, ahí, y todos contentos de volver a tenerte. Todos. Sí. Y nos hace entrevistas. Es que además son muy cuidadores, porque igual que a ti te cuidaban como... fíjate, estamos aquí haciendo un homenaje a la plantilla de Radio Zaragoza. Pero bueno, es verdad que también son muy cuidadores de los que trabajamos, por ejemplo, en la cultura, y enseguida dicen, días que te mandan mensaje, ¿estás ahora con algo, Luis? Como diciendo, bueno, ¿qué te tengo que llevar un día? Que me interesa todo, ¿no? Me interesa lo que pasa. Claro. Porque a Utebo, ¿cómo te desplazas con el casetero si no tenías coche? Pero no, que tenía un coche. ¿Ves? Pues entonces con coche. Un coche como... bueno, sí. Es decir, ¿cómo acabas allí? Semi-robado, o sea, como robado a mi padre. Robado a la familia. Sí, bien, o sea, aquello fue como un poco casualidad. Yo estaba en el diario Metro, entonces tenía como una media jornada. Entonces salió lo de Utebo, que era como una convocatoria, me presenté, me cogieron y yo estaba en los dos sitios. El diario Metro, que era este gratuito que desapareció. Sí, estaba el 20 minutos, Eso Metro... Y luego yo iba a Radio Utebo allí y era maravilloso también Radio Utebo, ahí hacías todo. Y venía el policía local y el policía, porque no sé cuántos había, pero venía siempre. El policía. Igual, sí, no sé, entre uno y dos, eso es, entre uno y dos. Y te contaba ahí pues cosas que habían pasado, pero que me parecía la radio más pura que había en el mundo. Asociación de Amas de Casa. Bueno, pues, ¿qué habéis hecho? Ganchillo, han venido 15, tal. O sea, es maravilloso. La radio, vamos. De cercanía. Sí, aprendes muchísimo de Claro. cosas. Sí. Claro. Sí, el compañero nuestro de sonido en el Oregón, Martín Latas, que creo que también tuvo alguna relación con la radio allí, es nuestro responsable de sonido, digamos, y vive en Utebo. Sí. O sea, que tenía relación con la radio. En la COPE también estuviste. Me dieron una beca, la beca esta de la Asociación de la Prensa, es un año en un medio de comunicación, me asignaron en la COPE, tuve la grandísima suerte también de coincidir con María José Cabrera, gran maestra, claro. Es que he tenido a los mejores. Y buena gente. Y muy buena persona. Yo fui vecino de su hijo, me la encontraba y más educada no cabe. No, maravillosa, o sea, la persona también más dulce, más, o sea, no puede haber mejor jefa en el mundo, o sea, quiero decir, era antes madre que jefa, o sea, era una cosa maravillosa. Maestra, había vivido todo, había contado todo. Era de las que estaban cuando no había muchos. Entonces, bueno, pues cualquier cosa, cualquier referencia que salía, ETA. He visto todo, lo he contado todo. Todo. Entonces era fantástica, era una enciclopedia, o sea, trabajar con ella. Y es maravillosa, sigue siendo una... Es un cielo, además, sí. Una maravilla conversar con ella. Y bueno, luego con Javier Romero, tuve ahí un muy buen grupo de compañeros. ¿Pero con Javier Romero Tele? Sí. ¿Estuvo también allí contigo? Hombre, que además es amigo mío también. Javier Romero hacía un programa que se llamaba Agroaragón. Que estuviste tú también en ese programa. Y luego yo pasé a heredar a Agroaragón. Hostia, Javier Romero es ese señor que ahora está firmando como una estrella del rock and roll, firmando su novela gráfica basada en el día que Bunbury le hizo coros a Amaral, no al revés. Sí, que Amaral le hizo coros a Bunbury. Y Amaral, sí. Ah, bueno, es que el título es un imposible. Sí, el título hay que mirarlo, ¿eh? El título hay que hablar con Javier Romero. Sí, pero bueno, lo veo habitualmente por redes y luego es verdad que nos tenemos, creo que a mí también nos tenemos buen aprecio. También, muchísima suerte. O sea, yo donde he ido he aprendido un montón, sí. En esos primeros tiempos, si te viene a la cabeza, que no has de contar nada, pero alguna cosa curiosa que te pasara también, quizá porque eras nueva de alguna forma en el sector como periodista, y con esas inmediateces que tienen las noticias, a veces recuerdas alguna cosa curiosa que te pudo pasar o que pasó estando tú en cualquiera de estas emisoras, ¿no? Cuando estabas en la radio. Sí. O sea, yo en la SER me acuerdo, me acuerdo mucho de...
Claro, eran fiestas, o sea, yo tenía pues eso, mis 20 añicos, no sé, 19. Claro, yo me iba de fiestas de pueblo y llegaba el lunes y no tenía voz. Pero es que aún así me perdonaban y me ponían a hablar. Juanjo hacía magia y eso lo convertía en una virtud a los oyentes. Les encantaba que yo volviera completamente afónica. Les contaba a mí lo que había hecho en las fiestas de mi pueblo. Que era Letux. Letux o cualquiera de los alrededores. Porque no se para uno en un pueblo claro, una no, cuando se sale. Claro. Una no se puede limitar en la comarca. Entonces volvía y de eso hacían un contenido, o sea, lo convertían en un contenido. Yo volvía sin voz y aquello se convertía en un éxito. Sí, la verdad es que estuvo, o sea, yo en aquellos años, pues fíjate, ahora lo pienso y digo, madre mía, qué cabeza, yo iba sin voz a trabajar, o sea, que trabajaba en la radio, ¿cómo podía tener Pero luego, oye, ellos lo integraban, que se dice ahora, ¿no? Lo integraban y lo convertían en magia. Luego me acuerdo que en la COPE, estábamos de guardia porque se iba a morir el Papa, no me acuerdo qué Papa. Pues sería Juan Pablo, ¿no? Sí. Bueno, por el primero te pilló muy poco tiempo porque... Juan Pablo II te quiere... Ese es. Sí, te quiere todo el mundo. Ese te quiere todo el mundo. Ese. Y estábamos de guardia porque había vigilias y tal. 3 días de guardia que aquello no iba... Ya sabes cómo son los papas para estas cosas, ni para adelante ni para atrás. O sea, no, que por lo que sea no se quieren ir al cielo. No, es que sí, últimos, ¿cómo se llama esto? Últimos, no, deseos, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Un cigarrito, dijo Juan Pablo II, me acuerdo que fue algo así. Las cosas que hacen al final. Sí. Y la extrema unción. No, esa. Entonces estaban ahí con esos trámites, no se moría, tal, un día, otro día. Al tercer día, ya con mis amigas de la COPE, con Rebeca Muñoz, con Beatriz Delgado, oye, vamos a tomarnos una cerveza, tal. Nos metemos al único bar que no había cobertura. Se muere, claro. Se muere. No, claro, papá. Estas cosas. Bueno, claro, ahí teníamos que hacer como una ronda, era como un carrusel de vigilias por el mundo. Entonces teníamos que entrar de Zaragoza, de vigilia en La Coruña, vigilia en Pamplona, vigilia en Zaragoza. Nadie, todas tomándonos vinos. En el único momento en el que no podíamos... bueno, entonces esto siempre lo recordamos y decíamos, cada vez que se va a morir un papa... Sí. No así como... Que haya cobertura. Pero eso decimos, ¿te acuerdas? Sí. Y luego me acuerdo que a mí me tocó la época en la que Federico Jiménez Los Santos estaba en la COPE, en las mañanas. Sí. Y Belloc era alcalde. Y Federico a Belloc le llamaba el cochero de Drácula. Y yo hacía municipal. Y claro, yo ¿sabes? ¿Cómo mantengo yo lo yo de...? Buenica, tal, no sé qué. Claro. Y yo, el señor Belloc quiere venir a una entrevista a la COPE. ¿Qué? Cochero de Drácula, tal. Yo me comía todos los improperios de Federico con mi cara de, ¿sabes? De nuevica, ¿sabes? Sin estrenar, sin haber visto yo nada de mundo. Y claro, y me comía cada una y yo decía, madre mía, Federico. Ponía a Federico y decía, ¿pero qué está diciendo? ¿Por qué no se mete con otros? ¿Por qué no me dejan? Yo municipal, ¿sabes? Pero bueno, muy bien, lo llevamos bien, ¿eh? O sea, yo luego, sí, aquello fue bien. Bueno. Además, este hombre, el cochero de Drácula, valga la expresión, es verdad que bueno, aceptaba con una cierta deportividad las cosas, porque le pasó con nosotros, que hicimos una parodia en el Oregón del Cabo del Miedo, y yo hacía el personaje de Robert De Niro, entonces decía, abogado, no sé qué, decía, que soy juez. Eso el personaje que le hacía Pablo Lagartos, ¿no? Y de hecho un día nos lo encontramos y lo mismo, oye, que está muy bien lo que hacéis, que no sé qué, no sé, y por cierto, soy juez, tal. Pues a partir de ahí nos llamaba para ir al balcón, en los pilares, tal cual, como diciendo, bueno, que yo soy uno del equipo ya. Venga. Sí. Yo creo que llevaba eso en la cabeza, con lo cual, es verdad, y su mujer, Maricruz Soriano, nos lo decía, dice, bueno, que no hay manera, decimos hacer algún plan los fines de semana, y dice, no, el sábado es el Oregón. Claro. Cual, sí. Bueno, que lo llevaba con muchísimo humor, pero claro, pero Federico era Federico, ¿eh? No, claro. Luego, con tu carica nueva así al ayuntamiento. Defiende sus bravuconadas claro, y... No, claro. sí, que eso yo no tengo nada. Yo no he sido. En principio me tocó aquello, me tocó campaña electoral con La Bordeta, que aquello fue maravilloso. Bueno. Sí, fue increíble. Yo tengo muy buen recuerdo porque fue claro, yo era muy joven, mi primera campaña electoral, y me toca con La Bordeta. Yo aprendí aquel año, en la COPE. Muy bien. Sí, tengo
las que quieras. Ostras, bueno, la Bordeta se libraba del mote porque al pertenecer no a la generación Paulina, pero un poco de rebote sí, y con esa admiración de Federico, ahí había, no se le podía tocar nada. No. Ahí respetaba, Bueno, perfecto, pues, ¿no? Sí. Te tocó vivir alguna curiosa... Yo es que soy muy fan de la Bordeta, era y soy, ¿no? ¿Te suena alguna cosa que os pasara? Yo me acuerdo, o sea, no es muy curioso, pero sí que es muy tierno que fue su cumpleaños en campaña. Y entonces me acuerdo que con todos los periodistas que le seguíamos, pues no sé, les llevó unos pasteles o algo así. Yo aquel día justo no pude ir. Bueno, pues vino una entrevista 2 días más tarde y me trajo, no me acuerdo qué era, un chocolatero, no sé qué, y se acordó de mí. Dije yo, o sea, es una tontería, pero yo dije, que hicimos, o sea, nos cuidaba, bueno, no entendía, fíjate que encima yo era de la COPE, que era, pues, en fin, que no tenía por qué tenerme especial cariño, pero me acuerdo que me cuidaba muchísimo. Yo era, pues eso, muy jovencica y él, vamos, me lo puso facilísimo, bueno, tengo muy buen recuerdo, sí. Nada, yo siempre digo que nada, que nos quedamos huérfanos. Cuando me murió, yo digo, pero ahora ¿quién nos va a cuidar del abusón del patio del colegio? Total. Y efectivamente años después digo, ostras, ¿te acuerdas que yo decía esto? Digo, pues tengo la sensación que tuve en ese momento se ha cumplido, nadie nos defiende. Sigue estando vacío esto. Antes nos defendía Total. La Bordeta, pero bueno, pues mira, otra suerte que tuviste. Caíste también, si no recuerdo mal, en la delegación del gobierno. Joder, sí. Esto fue en el 19, creo que me fui para allí, y estuve con Carmen Sánchez, que fue entonces delegada, fantástica, o sea, de la que, vamos, sigo teniendo muy buena relación con ella. Es de las personas más íntegras, leales, con las ideas más claras, o sea, la persona... ¿Sabes lo que es hacer equipo? O sea, ser completamente, estar pendiente de que todo el mundo esté bien, era fantástica. Y con Carmen aprendí mucho. Es un sitio truculento, ¿para qué te voy a engañar? Quiero decir que complejo. Yo mi hijo era pequeñico y estaban los columpios y de repente me llamaban y yo sin darme cuenta cogía el teléfono y me decían, yo decía... ¿Estrangulada? Y claro, en el parque, ¿no? ¿Estrangulada? Sí, no. Apuñalada. Vale. Pues entonces ya ir... Claro, porque me tocaba todo este rollo. Claro. La delegación es un poquito, muy poco, actos de ministros, acompañar todo esto y mucho suceso. Entonces, claro, yo no me daba cuenta y de repente pues eso, estaba ahí en el parque y todas las madres, estrangulada. Apuñalada. Y yo, madre mía. Vale, apuñalada, vale. Sí. Entonces, nada, ha sido una reyerta. Entonces, claro, me decían... Y te volvías y te colgabas y estaba todo el parque parado, ¿no? Sí, y los niños así. Los perros también así. En el columpio así como... Sí. Aquella época, la verdad es que aprendí también, o sea, fue una época súper interesante, o sea, tienes un poco la foto desde fuera, porque cuando estás dentro de los medios, al final tienes tu espacio, tu entorno, sabes lo que te toca, ¿no? Sí. Pero claro, luego sales y lo ves desde fuera y ves a los medios, o sea, estás como al otro lado, ves a los medios desde fuera y tienes una foto muy completa y de cómo funciona, cuánto cuesta, o sea, una junta de seguridad, tú dices, el pilar, y dices tú, ostras, el pregón, pues eso, controlar cuál es el peligro, por dónde se puede salir la gente, o sea, todas estas cosas... que no tienes noción de todo lo que pasa en cada cosa que implica tanta gente. Entonces, bueno, ahí también tienes una foto muy, muy completa, sí. Claro. No sé si coincidiste con ella, porque tampoco estabais en lo mismo, pero hay una amiga que trabaja ahí, María Frisa. Sí, la escritora que está como psicóloga forense, ¿no? Sí, está allí. Sí, es muy divertida. ¿Qué es que me estás diciendo? Cada vez que venía era una fiesta. Ella estaba en otro despacho, pero sí que a veces nos tocaba hacer algo juntas y era una fiesta. Es maravilloso. Es además, una fiesta en un mundo... O sea, sí. Bueno, el edificio ya te lo dice todo. Vetusto, funcionarios, mesas... estructura horario, de y de repente te aparece una María Frisa y es maravillosa. O sea, que venía y te alegraba el día. Hombre, sí. Lo suele hacer. Yo cada vez que me la encuentro, si nos encontramos de casualidad, fíjate, yo la conocí porque me llamó para que le presentara un libro. María Ilusión, que me presentaras un libro y tal y cual, y no nos conocíamos más que yo la leía y le hizo gracia que le mandé un correo a decir, oye, cómo me ha gustado este libro, el de...
cuida de mí, o sí, algo así, ¿no? Sí. Bueno, me gustó mucho y le escribí, digo, mira, no nos conocemos de nada, pero enhorabuena, pues me lo he leído en 2 días, joder, qué bien escribes, tal cual, qué bien documentado, hola, qué ilusión me hace. Entonces me pidió eso y entonces me dijo, me presenté, digo, vale, no podíamos quedar de ninguna manera y nos conocimos en la presentación, que claro, no sé si eso ha pasado en la historia de las presentaciones de libros, si ha pasado alguna vez. Es más, llegó tarde, que nos digo, bueno, nos acabamos de conocer, el público, digo, no os riáis, nos acabamos de conocer hace media hora, digo, bueno, media hora no, un cuarto de hora porque ha llegado un cuarto de hora tarde, digo, no, que es verdad. Pues desde entonces es la risa, claro. O sea, yo cada vez que coincido, quedamos alguna vez, o nos encontramos de casualidad y con su marido, además me llevo estupendamente y bueno. O sea que la fórmula de, como un first date de presentación de libros, o sea, os veis y ya os presentáis, ya funciona, ¿no? Eso me pasa de vez en cuando. Sí, ¿no? Sí, y en ese caso... A bocajarro funciona. Absolutamente, vale, sí. Fui en plan fenómeno fan. Bueno, qué pues guay. Has coincidido con alguien muy divertido por allí. Más o menos, bueno, quiero decir, un poco a la par de alguna de esas cosas, pero decir que coincide seguramente con alguna de esas pinceladas que hemos ido dando, pero bueno, caes por el edificio de la Autonómica, bueno, desde inicios, ¿no? Sí, desde 2006. 2006, eso es, desde 2006. ¿no? Desde 2006, he hecho ahí un poco el recorrido completo. Empecé en el informativo matinal, en Buenos Días Aragón. Claro, era cuando toda la tele empezaba, todos éramos jóvenes, guapísimos, salíamos, nos gustábamos todos. Y yo estaba en el informativo matinal, me tenía que levantar a las 4:40, un poco la muerte, pero bueno. Hice lo que pude. Bueno, ya ves que voy saltando por el tiempo, pero queda un poco igual que empecé, de un sitio y de otro. Empecé allí, luego ya estuve, me quedé en programas. En programas yo creo que ya directamente fui a Bien Dicho. Sí. Bien Dicho. Bueno, habrá que parar un poco con alguna de esas, Sí, Hombre, muy rápida ha sido. Sí. Hombre, digo porque, por un lado, tu primera etapa tiene que ver con lo que habías hecho de alguna manera durante muchos años, que es la inmediatez de... ¿Tú recuerdas qué es lo primero que te tocó hacer dentro de ese programa? ¿Qué es lo primero que te tocó hacer? En Buenos Días. No. ¿No recuerdas si fue...? Yo me acuerdo de mi primer directo... O sea, eso sí que me acuerdo. El primer directo que me tocó, que no fue el primer día, por supuesto, ni la primera semana, igual fue a los 2 meses de empezar, me mandaron a hacer un directo al aeródromo de Santa Cilia, porque había una señora de 90 años que iba a pilotar una avioneta. Maravilloso. O sea, vamos, qué mejor debut. Bien, sí. Y luego, aparte, mi debilidad son las personas mayores. Me encantan. O sea, me entiendo muy bien con ellas, me deslumbra todo lo que me cuentan, me encantan. Entonces, claro, o sea, que mi primer directo, mi primera cobertura seria en directo fue irme a ver a una señora de 90 años que pilotaba una avioneta. Me parece maravilloso. Hombre. Sí. Aquella fue mi primera aventura en Buenos Días. Sí, recién llegada, pero lo recuerdo muy bien. Os podéis haber cruzado, de hecho, con una de las personas que hemos nombrado, que es David Marqueta, piloto de avioneta también. Imagínate. Fíjate. Una señora de 90 años, David Marqueta. Un señor al que le asoma la cabeza por la ventanilla porque no cabe porque dentro. No cabe. Madre mía, sí. Bueno. Y bueno, Buenos Días. Vale, te toca cubrir también eventos digo, sí. de directo absoluto. Sí, era periodismo, era una edición más de informativos. Claro. Entonces te tocaba, pues eso, el directo de la noticia del día, pues eso, la previsión política, pues si había un suceso, si había una riada, o sea, te tocaba ahí lo que era un informativo más. Claro. La verdad es que, bueno, pues era un sitio en el que yo estaba cómoda, yo venía un poco de ese mundo, ¿no? Del periodismo más puro de la noticia. Y la verdad es que, bueno, bien, excepto por madrugar, que nunca me acostumbré. O sea, quiero decir que es que eso, el que lo puede hacer es gente con superpoderes, que se va a dormir a las 8 de la tarde. O panadero, Eso es yo, es que no. Bueno, Buenos Días ya te tenía que haber dado una indicación de por dónde iba a andar la cosa, sí, ¿verdad? alguna pista tenía, sí. Sí, alguna pista había. Pero yo me acuerdo que me compré una Vespa, así, una motillo pequeña, y que estaba a las 5 de la mañana parada en un semáforo sola en medio de la ciudad, un frío horroroso ahí en el puente de la Almozara, y decía yo, pero qué desgraciada soy, pero qué Qué necesidad. Y yo,
sola, claro, parada, no te puedes, aunque no haya nadie, no te puedes saltar los semáforos, pero a las 5 de la mañana y sola en mi motillo, yo ahí decía, bueno, pues nada, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero... Bueno, sí que ha fallado en esto. Pero bueno, vamos a seguir, a ver por dónde vamos. Esto no, sí. En la Universidad del País Vasco no me dijeron eso. Sí, esto no estaba previsto, sí. Vale, te toca también de forma casi, bueno, no inmediata, pero muy pronto sí que empiezas a ser la responsable de diferentes actos, de fiestas, Semanas Santas y demás, ¿no? Sí, los especiales. A mí me encanta todo lo que se sale de... O sea, que decir, me gusta mucho la noticia, el día a día. Yo soy bastante yonki de la información. A mí me sigue encantando. Sí. Pero es verdad que, bueno, que al final es un patrón, o sea, y todos los años San Jorge, todos los años San Valero, todos los años hay riadas. Entonces, que decir, al final es un patrón. Claro. Entonces, bueno, pues todo lo que se salía de aquello y te permitía pues inventar, crear un poco, salirte un poco de la norma, poner las cámaras en otro sitio, bueno, pues a mí eso me encantaba. Entonces, bueno, pues sí, he hecho pues prácticamente todos los que se podían hacer. Empecé en la ofrenda, me acuerdo que el primer año que me pusieron de redactora en la ofrenda del Pilar, o sea, yo me sentía, me habían dado un Oscar, o sea, yo decía, ¡guau! Voy a hacer la ofrenda. Bueno, es que... ¿Y no lo sufriste? Porque también... No, joder. O sea, bueno, claro, mira, pues si escuchaste la pieza de Teresa Lázaro, claro, ella hablaba de la cara B. Eso es el otro lado de la ofrenda. Pero desde el punto de vista de un redactor, los 2 días más bonitos, y eso no hay discusión, son la ofrenda y la lotería. O sea, son los días más bonitos, todo el mundo te quiere hablar, todo lo que cuentas es bueno. O sea, quiero decir que al final no te equivocas. O sea, siempre hay cosas buenas, siempre hay voluntad, todo el mundo quiere salir en la tele. No es lo mismo que ir a ver quién te habla de, ¿sabes? ¿No? Hay días que hay cosas que son más peliagudas, pero esos 2 días son preciosos. Sí. Entonces yo empecé, pues eso, primero como redactora en la ofrenda, incluso me acuerdo un año que llovió muchísimo en la ofrenda, no me acuerdo qué año era. Yo sí que iba con botas, pero claro, llegó un momento en el que en la Plaza del Pilar cubría. O sea, que es que cubría por el tobillo. Y nada, yo dije, pues nada, voy a meterme aquí para que vean lo que caían por los canalones estos del Pilar. Sí. O sea, pero una cosa loca. Y me metí todo. O sea, claro, yo me sentía como, estoy haciendo, casi como un reportero de guerra, pero en la ofrenda del Pilar. Estoy dando aquí. Y luego yo me veía y decía, es que mojada como un perrillo, la gabardina toda chipiada. Me acuerdo que me decía, que oía por el altavoz, ¡sacad a María del dispositivo! ¡Está empapada! ¡Sacad a María del dispositivo! Y yo ahí, fijaos por dónde cubre el agua, no sé qué. No sé si es bueno o malo, pero... Bueno, el entusiasmo siempre es bueno. Sí, yo hasta... Sí, y tú eres un entusiasta. Hasta la ingle, todo, en todo, sí. Semana Santa ya no tiene la alegría, a lo mejor, porque viene de un fallecimiento, pero es lejano también. Pero bueno, tiene su folclore. Sí, claro, Semanas Santas también he hecho muchísimas. La cabalgata, me encantaba hacer. La cabalgata de Reyes era de los programas también más chulos que hay. Ostras. Sí. Es un programa precioso y además te da mucho juego. Ahí puedes... ahí puedes inventar, puedes introducir ahí todo lo que quieras. Todo es magia. La magia lo justifica todo. No. O sea, ahí puedes poner lo que quieras. Eso es maravilloso. Entonces, eso es genial. O sea, ver las caras solamente ver las caras de los críos y cubrir eso, yo lo he cubierto, entre comillas, como payaso, quiero decir que he estado 20 y tantos años saliendo en la misma cabalgata. Y claro, yo recuerdo eso, decía, pero no es cansado, digo, es una paliza. Cuando la haces, digo, pero claro, es que es un día, lo dices tú, con esa ilusión de todas las criaturas, y decía, venga, sí, apúntame este año también. Que es maravilloso. Yo me acuerdo que el año de la pandemia, no había cabalgata. Yo estaba todavía en programas y nos dijeron, no hay cabalgata, no había nada. Y dijimos, venga, pues vamos a... Entonces nos inventamos una cosa chulísima, que era como los reyes han venido, o sea, teníamos que explicarle a los niños aragoneses que los reyes habían venido, pero que no había cabalgatas porque tenían que ir un poco de incógnito. Entonces me acuerdo que conseguimos 3 camellos, los fuimos a grabar estaban en Los Monegros, no me acuerdo, los grabamos en una gasolinera, o sea, como que teníamos imágenes en exclusiva de los camellos y los reyes que estaban en Aragón, pero que, claro, no iba a haber fastos, pero estaban. Entonces nos inventamos como una película chulísima que la condujo
produjo Vita Ventura y Javi Vázquez. Sí, ahí es verdad que eso lo vi yo. Entonces fue como una película, todo inventado, y fuimos ahí como construyendo, incluso teníamos pues eso, personajes y tal, como para justificar. Mira, niños, no vais a ir a ver la cabalgata, pero os garantizamos que hay reyes que están aquí, que van a venir y que van a pasar por vuestras casas. Y aquello fue, para mí, una experiencia chulísima. Fue de cero, o sea, nos lo tuvimos que inventar. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque en Los Monegros había avestruces y camellos, lo que sea, entendieron que era una buena forma de repoblar la zona. Sí, pues es que Javi también tengo muy buena relación con él, que es un cielo. Y bueno, ahora ahí está, haciendo funciones con Patri la psicóloga, que es una de las más mediáticas ahora en redes también, y ahí está con Rafa Blanca, con mi compañera Rafa Blanca, y ahí van los tres como de hombres del espacio. De galácticos, ¿no? Así, echando al galáctico, ¿Cómo se ha reinventado este hombre después de una mala suerte? Sí, pobre. Y una mala experiencia, ¿no? De aquella caída que tuvo en Albarracín, yo creo que en Albarracín, ¿no? En la grabación del primer programa. Se hizo un destrozo que parecía de un montañero, ¿no? Sí. Se rompió algo que yo no había escuchado y tampoco me acuerdo lo que era, pero era una cosa complicadísima. Dije, ¿Pero qué te ha pasado, hijo mío? O sea, qué mala suerte. Luego, hasta que se rehizo, y es verdad que me alegra mucho cuando lo veo presentando eventos. Sí, además eso le encanta, quiero decir que... Oye, como siempre solemos movernos en los alrededores de tu puesto, ¿quién andaba por allí cuando tú, estamos hablando con el Buenos Días, por ejemplo, antes de pasar, ves que por eso he parado el bien dicho, porque mola también, es un programa muy representativo de la cadena y tú le diste una cara súper amable y era un gusto verlo, ¿no? Pero de reporteras, compañeras en esa época, ¿quién andaban? Yo claro, en Buenos Días Aragón estaba con Fernando Ruiz, que era el director y presentador. Estuvo un tiempo Ana la Iglesia, también como presentadora. Luego estábamos estábamos todos juntos y entonces íbamos cambiando de programas, pero ahí estaba pues Dani de Castro, Enrique Laviano, Alba Jimeno, Vita Ventura. Íbamos y veníamos pues de Aragón en abierto a Buenos Días, estábamos ahí todos un poco mezclados. Sí, Cristina Santana, teníamos Silvia Herrero, Cherra, o sea, es que éramos, pues eso, todos jóvenes... guapos. Bueno, hermosura. ¿Qué queréis que os diga? Claro, no, lo que hemos visto todos, belleza, lo que hemos podido ver todos. Ya hablamos, te nombro ahora a Teresa Lázaro. ¿Qué más realizadores y realizadoras había por esos eventos? Porque vamos nombrando y vamos completando un poco el mapa. Teresa es realizadora y amiga, o sea, la adoro. Para mí es como un oráculo, o sea, Teresa es sabia y te responde a lo que le preguntes de la vida en general. Yo la adoro, es muy buena amiga. Y luego es verdad y luego esa humildad que no caracteriza a todo el mundo, porque es verdad que al final es un sitio muy visible y pues hay gente que es más estrella, digamos, y la ves. No sé si escuchaste la pieza de la conversación y era todo el rato, pero si lo mío, era todo el rato quitar importancia. Teresa, que tú has hecho alguna cosa. Se pasa de humilde, o sea, Teresa ha hecho lo más chulo que se ha hecho en la tele, o sea, ha hecho borradores, ha hecho atónitos, ha hecho cosas chulísimas, ha hecho debates, lo ha hecho todo, pero ella se quita toda la importancia del mundo, ella es como, pues yo voy a currar, y eso es parte de su grandeza, o sea, parte de su grandeza es esa, ¿no? Pues ella lo entiende todo como parte de su trabajo y es fantástica. En aquel momento estaba también, pues yo coincidí con, o sea, me bailan un poco las fechas y no sé muy bien, pero con Juanma Salgado, Lorenzo Montul, con el que estuvimos mucho tiempo. En aquellos principios estaba Gaisca como director de Aragón en abierto o algo así, creo que estaba como director. Anda. Por decirte nombres así un poco. ¿Qué más realizadores teníamos? Sí, para eventos, no sé, lo que hablamos, Teresa hacía muchos, ¿no? Pero que incluso se salieran de lo habitual, ¿no? Que no fueran los realizadores de programas, sino que a lo mejor cubrían más este tipo de eventos. ¿Había alguien...? ¿Para los especiales? Para los especiales. Yo creo que se movían un poco... Mismos, ¿no? Se movían un poco... Los que vas nombrando. Sí, los que teníamos así un poco... Pues salíamos del programa y nos metíamos en el especial de Teruel, nos metíamos en el especial de Cabalgata, sí, íbamos bailando de un sitio a otro. Claro. Sí. Bueno, ahora ya, venga, ese bien dicho. Venga, sé que vas a pasar por encima de lo ¿Cómo vas a pasar por encima de bien por dicho, favor, hombre? No, bien dicho, es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Bien dicho es, vamos...
Profesionalmente, un regalo. Claro. Un regalo, o sea, lo más bonito que me ha pasado en la vida. Sí. Nombremos a la alineación la alineación del equipo. Hombre. ¿Quién tenías allí? Yo tenía a Ana Catalá, maravillosa. Tenía a Teresa Lázaro como realizadora, claro, que te voy a contar. Tenía a Federico Contín, que estaba también... Hombre, que ahora dirige el... Tenía que ser de aquí. Eso, tenía que ser de aquí. Voy a quedar fatal porque me voy a olvidar, pero bueno, he tenido como productores a Julia, Julia Fernández, que ahora ha vuelto a Granada, pero ha estado mucho tiempo aquí con nosotros, a Isabel Alcaine. O sea, éramos un equipo pequeño, pero vamos, familia, porque, bueno, eso es lo que pasa en los equipos pequeños, ¿no? Eso mola. Que al final, bueno, pues éramos nos apoyábamos todos, hacíamos de todo. Luego teníamos a Edu Grima en Pospo. Ostras. Bueno, iban cambiando, ¿no? Toño Egea, fantástico, que nos hacía todo, porque Toño Egea es como un fenómeno de la naturaleza, entonces hace todo. Estuvo también Pablo Pellicer con los grafismos, que aquel, bien dicho, tenía eso te iba a decir, una carga de grafismo importante. Eso era importante. Y Pablo Pellicer es un crack. Con todas las palabras que aparecían. Sí, es un genio, y yo les daba una guerra horrible porque siempre les pedía chorradas, o sea, pues si había hecho una chorrada, luego pues le daba la voltereta a la chorrada y era el triple mortal de la tontada anterior. Entonces, bueno, como, ¿sabes lo que me pasa? Que no tengo memoria, entonces yo hago una tontería, Bueno, no ha ido mal. De momento no vas mal de memoria, sí, no, bueno, no. Y ya te digo, era un equipo fantástico, pequeño, pero bueno, todos hacíamos de todo, todos nos entendíamos, y la verdad es que un regalazo de programa. Claro, sí. Bueno. ¿Recuerdas alguna, como es verdad que has vivido mucha anécdota, al ir por los pueblos y con los palabros, alguna palabra que dijeras, hostia, no me hice con esa palabra yo en la vida y no la he vuelto a oír, o qué sé yo? Un montón, y me da mucha rabia que se me han olvidado muchísimas, pero sí que a veces veía palabras que decía, joder, pero esta no existía, esta palabra yo ¿cómo he podido vivir sin esta palabra? Joder, ahora no me acuerdo, pero me pasaba más eso, que decía... Pero esta palabra, a ver, RAE, que es que ¿cómo dices cuando una Coca-Cola se queda sin gas? Claro. Señor, ñ mayúscula, dígame, a ver, ¿cómo se dice? Señor Pérez Reverte. Eso, dígame, a ver, esbafao, claro. Se dice esbafao, apunte. Pues claro, es que... Y dices tú, es que no existe, es que os faltan cosas de propio. Hay expresiones que digo, yo las reivindicaré hasta la muerte. Hay otras que, que es que me costaba entenderlas, igual que tienen variaciones, ¿no? Dices tú, te vas a un pueblo y te lo... O sea, por ejemplo, chopao, chipiao, chupido. Eso es. Declinaciones de no sé, palabras. Entonces dices, hay cosas que imposibles y que, bueno... Y que dices tú, bueno, pues aquí habéis variado un poco, os habéis inventado, pero había algunas que eran imprescindibles. Yo decía, madre mía. Y luego, sobre todo, la gente. O sea, yo más que las palabras, que sí, o sea, quiero decir que son un patrimonio increíble y que vamos, fue una labor así como de, bueno, arqueología, hice un poco. Sí. Mira, bueno, ahí lo tienes. Volví ahí un poco a la arqueología, pero la gente... O sea, a mí que la gente me regalara una mañana de su tiempo, o sea, es que me parecía increíble. Yo a todo el mundo decía, pero, señor, que voy a ir a coger espárragos con usted. Claro, vente. Y te esperaban ahí, te hacían los huevos fritos para almorzar, te llevaban a recoger espárragos, te enseñaban, perdían toda su mañana con la mejor repita, venga, volvemos a coja usted la... Sí, pero si ya te lo he dicho, que te dirían 1000 veces. Coja usted el caballón y empiece de principio. No, que otra vez. Sí, repita. Pues eso es lo que te decía. No diga pues eso es lo que te decía. Sí. Pues lo que te he dicho antes, ¿no? No, que no es que no me lo he dicho antes. Entonces, pero a mí que te regalen una mañana la gente, una tarde de su vida, o que te abran las puertas de su casa, y me parecía increíble. Yo, vamos, he conocido, yo creo que todos los pueblos, o sea, creo que fueron 5 años a 5 pueblos por semana. Pues imagínate, creo que parábamos como 2 meses o menos en verano. Entonces, bueno, pues todo hecho. Sí, fantástico. La verdad es que, bien dicho, un regalazo de programa. Sí, para mí una experiencia. He conocido a gente increíble. Aún hay gente, yo compro en el mercado y aún me dicen, ¡ay, que te veo mucho! Digo, joder, sí que Bueno, de hecho, yo me quedé embarazada estando en Bien Dicho. Y entonces...
claro, bien dicho, lo han redifundido muchas veces. Claro. Y la gente se piensa que tengo 5 hijos porque me han visto 5 veces embarazada y entonces yo tengo uno. Pero como lo han redifundido, pues la gente claro. me sigue viendo ahí como... Dicen, jo, esta coneja, no... O sea, ¿cuántos hijos tiene? ¿Sabes? Sí. Entonces, bueno. sí. Y la verdad es que fue chulísimo. Luego, en el tiempo que yo no estuvo Laura López, fantástica, una compañera increíble. Y nada, y luego volví ahí a Bien Dicho. Y vamos, es que yo no se acababa, ¿eh? Bien Dicho no se acababa. Era una cosa, o sea, siempre salen palabras. Todo el mundo tenía palabras, todo el mundo tenía historias. O sea, y cuanto más lo conocían, más ganas tenían de vente a mi peña, que hemos hecho una lista de palabras. Sí. Es que a partir de estas cosas, recuerdo también en el Oregón que hacíamos lo del curso de Oregones para foranos, el Bien Dicho, etcétera. Yo creo que ahí empezaron a salir las camisetas con expresiones aragonesas, que empezaron a hacer ya las peñas de los pueblos y luego hacer sus documentos, que yo los he empleado alguna vez para alguna cosa que he escrito, tal. Es decir, mira, pues la peña de no sé qué, no sé cuántas de tal pueblo tiene su colección de palabras del pueblo que se juntaron. Pues bueno, estos programas son los que al final, bueno, y no deja de ser, que parece una cosa anecdótica de decir, pues cómo se dicen las cosas. No, es que es como habla esa gente. No, claro. Y lo que se ha transmitido de generación en generación. Es verdad que tiene su Y hablaban de cosas que igual ya no existen, quiero decir, hablaban de tareas del campo que igual ya no se hacen y que si no es a través de las palabras no las conoces. Hablaban de unidades de medida que ya no se utilizaban. O sea, te daban como... O sea, las palabras servían un poco de vehículo para entender formas de vida de antes. Y a mí me parecía... O sea, a mí todo me parecía alucinante. O sea, dices, ostras, es que se pierde, o sea, que desaparece, que se evaporan estas cosas. O sea, que si no los agarramos a través de las palabras o a través de un documental o a través de lo que sea, que se evaporan. O sea, como que Thanos ha hecho así con el chasquido y han desaparecido un mogollón de formas de vida que existían hace estamos hablando de hace 40 años. Sí, es que además desaparecen con una cierta velocidad y entonces yo cada vez que se lo toma gente a risa o dice, no, se va a subvencionar el que no sé qué, dice, bueno, pues precisamente por eso, porque no se puede perder una lengua que pertenece pues al final a la historia de una comunidad, ¿no? Entonces, claro, cada vez que digo alguna cosa así, digo, venga, yo no pinto nada en este mundo. No. Porque no entiendo ya nada. ¿No? Es que no son las palabras, es lo que va asociado. Claro. No son solo las palabras, son las palabras y todo lo que llevan Claro. y todo lo que llevan detrás. Sí. La verdad es que, bueno, Bien Dicho hizo bueno, pues al menos en ese sentido sacó un poco el orgullo, ¿no? Iba a decir ahora eso, que ya no es solamente el conocimiento, sino también el orgullo de decir, ¿ves cómo no es de paleto el decir esto? No. Esto es que se ha dicho siempre así, ¿no? Un poco ese era un poco la premisa del programa, era nada, o sea, no te preocupes, o sea, porque parece que estás hablando mal. No. Dímelo, por favor, es que es lo que vengo a buscar. Esto para mí es un tesoro. Yo vengo a buscar esa palabra. Claro. Que tú piensas que es, que soy, pues eso, no tengo la palabra apropiada, no tengo la precisión en lenguaje. Digo, no, es que eso es un tesoro. O sea, es que todo lo demás ya lo sabe decir la gente, ya está en el diccionario. Pero esto, si no lo dices tú, se pierde. Claro. Yo os decía, nadie lo sabe decir mejor que tú. Sí, es verdad. O sea, qué bien. A mí me parecía, sí, y creo que en ese sentido, Bien Dicho hizo al menos ese papel o lo intentamos. Luego, desde el punto de vista divulgativo, porque, claro, no podíamos ser la dos, o sea, un programa de palabras y que vaya en prime time, pues tienes que darle, hacerlo comestible, ¿sabes? Y tanto. Entonces, bueno, yo creo que fuimos un buen equipo y yo creo que entre, pues eso, inventábamos secciones, cambiábamos, grafismos, no sé qué, y lo hacíamos un poco, pues, digerible, sí. Bueno, poco a poco nos vamos acercando a un momento clave de tu etapa, todos son claves, ¿no? Pero de tu etapa en la televisión. Aunque pasemos un poco rápido, pues nos quedan demasiadas cosas, nos quedan muchas cosas por hablar, pero vamos, hubo un documental que dirigiste tú que llamó mucho la atención, ¿no? Aquel Desmontando a Goya, que tenía personajes desde, claro, además, un falso documental, ¿no? Sí, eso es. Cuenta cómo se ve, cómo lo pergeñasteis, digamos, y cómo se vivió aquello desde dentro, porque hubo una polémica en redes tremenda, porque de repente salía Pilar Rahola, tal, y cebando el programa diciendo, vamos a ir a la guerra, la guerra vamos a ir, ¿no? Entonces, claro, la gente estaba encendidísima, ¿no? Sí. La verdad es que esa experiencia fue... Pues también yo me estoy dando cuenta de que en la vida voy a trabajar para divertirme, ¿no? O sea, no sé, pues como María Frisa, hija. Me lo estoy pasando demasiado bien en la vida. No, Bien Dicho fue... Desmontando a Goya fue
también de las experiencias divertidas. Me acuerdo que esto fue una idea de Roberto Roldán. Él propuso hacer un falso documental para el Día de San Jorge. Dijo, oye, ya lo hemos hecho todo, salas, aragoneses, no sé qué, vamos a hacer un falso documental pellizcando en el sentimiento aragonés. Vamos a darles ahí un pellizquillo y luego que acabe... Y ya lo ponemos en su sitio. Que acabe en sonrisa. Claro. Y entonces nos dejó libertad total para crear la historia. Sí que sabíamos que tenía que ser con alguna gran figura, con algo intocable de Aragón. Goya nos pareció como, bueno, pues... un símbolo de buen tierra. Principio. Entonces, bueno, pues montamos ahí un poco la historia. Inventarla fue... junto con Carlos, nuestro guionista, que hizo un trabajo increíble. Y recuerdo que montar la historia fue divertido. Yo no sabía ya lo que era verdad y era mentira. O sea, yo había un momento que decía, ay, esto, es que creo que esto me lo he inventado. Y me decía, no, que esto lo hemos sacado de unas cartas que hay en el Museo del Prado. Ah, pero entonces, yo decía, pero entonces Goya es gay. Y yo decía, porque esto, o sea, ¿de dónde me he sacado esto? No, eso, por ahí no va la cosa. O sea, unas cosas, yo ya confundía la realidad con lo que habíamos inventado, con lo que habíamos adornado, y luego es verdad que de una manera mágica nos iban apareciendo como pistas falsas, de repente pues no sé, íbamos a la Cartuja de Monegros y nos encontrábamos ahí unos frescos que no lo sabía, que decíamos, vamos a decir que Goya no pintó todos sus cuadros, sino que tenía un monje que le pintaba los cuadros, que era catalán, entonces que todas sus obras eran del monje catalán. Entonces de repente se nos iban apareciendo como pistas. Entonces nos aparecía como un monje que había vivido en la Cartuja de Monegros y luego que había nacido en Cataluña y había vivido en la Cartuja de Monegros, un poco contemporáneo de Goya y que pintaba muy parecido. Decíamos, hostia, este es como el que le ha hecho el trabajo sucio a Goya. O sea, entonces luego buscábamos testimonios, gente que nos entró al trapo fenomenal. O sea, porque claro, explícale a un señor, claro. Domingo Buesa... Ah, claro. Sí, nos vamos a meter en esto, jodo, sí, encima. Bueno, entró, fíjate. Fenomenal. O sea, nos hizo... Digo, pero es que eres una... Corral también salía, ¿no? Sí. Corral, fantástico, nos entraron al trapo. Pepa Bueno, Pilar Rahola. Es verdad. Sí. Era increíble. O sea, quiero decir, nos entraron todos y yo les decía... vamos a tener que decir... Os voy a decir lo que tenéis que decir, ¿vale? Porque es que no os va a salir. Y montamos ahí una estructura que la verdad fue fantástica. Y luego eso, Roberto Roldán, que siempre es como de muy grandes ideas, inventó como una campaña de promoción que al final no se hizo, pero era fantástica, que era llenar el Paseo Independencia de el retrato de Goya con el lazo amarillo, ¿sabes? Y aquello, por lo que sea, no... el Goya Indepe. Por lo que sea, no nos lo compraron. No cuajó. Pero aquello era, vamos, explotaba Aragón. Aún así tuvo buena acogida y tuvo ese debatillo que... Sí. Está guay, claro. Pero guay. La verdad es que lo de los falsos documentales... A mí me mola mucho. ¡Buah! Yo soy muy de Zelig y de estas cosas. Sí. Los mockumentarios estos que se llaman, sí. Bueno, llegamos a ese momento que, claro, no hay otra forma de saber muy bien qué pasa por esas alturas, salvo que alguien te cuente algo. Obviamente puedes contar lo que te dé la gana, ¿no? Cuando llegas a ser directora, ¿cómo llegas a ser directora? ¿Cómo se vive el coger la dirección de una televisión autonómica, además de una televisión autonómica puntera? Sí. Pues, o sea, yo te voy a hablar con toda la sinceridad. O sea, yo... Perdón, no solamente de la televisión, también de la radio. Eso es. Sí, la corporación al final, pues había una dirección de medios, ¿no? Donde estaba radio, tele y un poco lo digital, que es una aventura pues, que está... La web, etcétera. Sí. Entonces, tú llegas allí con la idea y con el proyecto, porque en este proceso allí tú presentas como un proyecto, una memoria de lo que quieres hacer. Dices tú, pues cambiaría esto y me encantaría hacer este tipo de programas y creo que podría ir por aquí, la tele tiene que avanzar hacia aquí y creo que es muy importante esto. Y entonces tú piensas en cuál ha sido tu trayectoria. La mía había estado muy vinculada pues a los programas, a lo creativo, tal. Yo tenía ahí como 1.000.000 de ideas para llevarlo por ahí. Entonces luego llegas y te das cuenta de que el 85% es gestión y el 15% si quieres alguna idea. Si tienes tiempo, porque no tienes mucho tiempo, porque la gestión no te deja tiempo para lo otro. Entonces, bueno, pues eso, la llegada fue
un poco de repente, madre mía, ¿qué he hecho? O sea, ¿dónde estoy? O sea, ¿Qué necesidad tenía yo? De repente llegas el primer día y te hacen como un paseillo con cámaras, o sea, mira, y te enseñan la tele donde llevas 15 años trabajando. O sea, mira, aquí está continuidad, ahí trabaja mi marido. Y yo, sí, qué interesante. O sea, como si no lo hubiera visto nunca. Es todo como raro, ¿no? De repente llegas a tu sitio de trabajo, pero en otra posición completamente distinta. Y ahí empiezas a decir... ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Y bueno, y entonces ya llegas ahí con tu idea tus ideas de cambiar cosas, bueno, vamos a tirar por aquí, vamos a levantar. Pues eso, yo creo mucho en el poder del entretenimiento para contar casi cualquier cosa, y también en escuchar mucho a la audiencia, o sea, saber qué es lo que quieren y aplicarlo. Entonces vas con esa idea y luego te das cuenta de que estos monstruos son moles con unas paredes gordísimas, difíciles de mover, claro. Y que de lo que tú quieres a donde llegas, bueno, pues que vas arrastrando ahí una mochila y vas avanzando en cosas, pero que, bueno, que no todo lo que tú piensas se puede hacer. Claro. Ahí estás... Pues eso, hay una estructura complicada en esta... Perdona, y no solo una estructura, digo por si sí. quieres y puedes contar algo de ello, ¿no? No solamente una estructura técnica, por decirlo de una manera, establecido, sino que también es una televisión pública, claro. Que depende de una mano política o de una mesa de políticos, por otro lado, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo se lleva eso? En el fondo nosotros, nosotras teníamos pertenecíamos a sabe que el Consejo de Administración de la tele es un reflejo del Parlamento, de las Cortes, ¿no? Están en representación un poco pareja a lo que hay en las Cortes. Entonces, bueno, no es una influencia directa, pero sí que al final hay un control, una vigilancia, claro. Y todo lo que haces tiene que estar dentro de un marco donde ellos se sientan cómodos. Sí. Te llama todo el mundo, o sea, unos, otros, los de al lado, ¿no? y los del futuro, o sea, te llaman todos. Pero tienes que encontrar un poco ese término medio entre cuál es mi objetivo y hasta dónde escucho. Yo sé quién rige esto, yo sé dónde me muevo, pero aquí yo he venido a llevar a cabo un proyecto, cosas, claro. Entonces necesito un espacio, ¿no? Entonces siempre tienes que estar, o sea, moviéndote dentro de ese marco que te han dado, capeando un poco, pues te llaman por aquí, vale, haré lo que pueda, te llaman por aquí, vale, haré lo que pueda, y luego haces lo que puedes, ¿sabes? Haces lo que te da la gana, pero sí, claro. Es complicado y tienes que encontrar ese... A ver, Aragón TV siempre ha sido una tele, yo creo que cómoda en ese sentido porque, bueno, pues porque ha sido, o al menos hasta donde yo la he conocido, blanca, o no se ha metido en grandes charcos, ¿no? Yo hablo hasta donde yo he estado. No se ha metido en grandes charcos, ha sido cómoda para todo el mundo. Yo creo que ese ha sido el éxito de la tele, que ha sido, bueno, pues... sin ser tampoco remilgada, ni yo creo que tampoco ha habido una censura explícita, pero sabíamos todos dónde nos movíamos. Claro. Y cómoda. Y bueno, y Aragón además pues tiene estos márgenes, ¿no? Sí. Pues donde están programas, cabe La Broma de Oregón, cabe, pues yo qué sé, A Escampar la Boira que teníamos en aquel momento, caben programas de todo estilo y no duelen demasiado, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos un amplio, o sea, un marco majo para movernos. Entonces, bueno, yo creo que más duro que el control político es la estructura, o sea, lo creado, lo preestablecido, que para mover un vaso hay que hacer unos pliegos, pedir 3 presupuestos, llamar a 5 personas para mandarlo a Europa, que vuelva, que te lo revisen. Entonces dices tú, madre mía, nosotros cambiamos el plato de informativos, que lo necesitaba. Bueno, aquello fue... O sea, no había manera, era esto como, sí, tenemos que hacer 8 lotes, uno para los focos, otro para los no sé qué, otro para las cámaras, otro para el suelo, otro para el que pinta el suelo. Es todo, es muy correoso. Al final, tus proyectos, o sea, la energía se te va por el camino. Claro. Conseguimos hacer cosas, o sea, yo, creo que yo estoy orgullosa de algunas cosas que hicimos, otras se quedaron por el camino, me hubiera gustado hacer más. Bueno, pues di una de cada. Venga, yo estoy muy contenta de
o sea, de la renovación que dimos al informativo, creo que lo necesitaba y creo que le ha ido muy bien y creo que nos ha dado un salto de calidad. Las audiencias sí, increíbles. Estoy muy contenta del baloncesto femenino. Eso lo tengo yo pendiente. Lo tienes apuntado, porque te veo yo como por basket ahí. lover, que me dice un tipo que hace en redes, lleva algún grupo de baloncesto. Sí. Estoy muy, muy, muy orgullosa de la apuesta que hicimos, porque creo que es un caso de éxito. Es un ejemplo de que si se quiere, se puede, y si se pone interés, las cosas interesan. O sea, quiero decir, no nos gusta el fútbol porque nos gusta el fútbol. No, nos gusta el fútbol porque no ponen otra cosa. Porque es que nos lo comemos por todos los sitios. Claro, dice que hay de comer y fútbol. Entonces, el baloncesto femenino para mí fue, que si quieres me estoy adelantando, ¿verdad? No, que va. Sí. Pero es que estoy muy orgullosa de esto. Hombre. Yo tenía mi directora de contenidos y jefa de deporte, o sea, era la responsable de deporte, Sara Martín, ella me dijo, es que el deporte femenino, o sea, es que es la gran deuda de las televisiones en este momento con el deporte. Ella venía del CSD, del mundo del deporte. Decía, es que tenemos una deuda. Y una televisión autonómica tiene que verlo. Es que tenemos un equipo de baloncesto que está en la liga más alta, que está, que no le hacemos ni caso. Claro. Que es como si fuera el equipo de mi hijo escolar, ¿sabes? Sí. Entonces, dice, ¿por qué tenemos que prestarle atención a dos equipos que están en segunda de fútbol? Sí. ¿Y por qué no le estamos haciendo caso a esto? Y ahí fue una reflexión, dije, o sea, ¿qué falla aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces hicimos un pensamiento, ella estaba convencidísima de esto, yo me subí a ese carro, o sea, yo dije, es verdad, tienes razón y esta es nuestra apuesta. Y entonces decidimos que al baloncesto femenino le íbamos a prestar la misma atención, la misma que al Real Zaragoza o a la Sociedad Deportiva Huesca. Y dijimos, ¿cuántos equipos hay equipos de cámara y redactor para cubrir al Real Zaragoza? Uno para tal, otro para el fin de semana. Lo mismo para el Zaragoza. Quiero una pieza todos los días. O sea, igual que me cuentas que el delantero de no sé qué tiene una elongación obstrucción intestinal y hoy no ha ido al baño y el pobre no sabe, será duda para el fin de semana. Lo mismo de las jugadoras del Casademont. A Galdin también le pasa. Eso es, quiero saber a quién le duele el dedo gordo. Quiero saberlo todo. Entonces, hay que crearlo. Entonces, hicimos esa equiparación. Equipo de tal, equipo de tal. Las narraciones, ¿cuántas personas narran el fútbol? 2. Quiero 2 para el baloncesto femenino. Prioridad absoluta. O sea, cuando hay baloncesto femenino, el baloncesto femenino se come al informativo, si hace falta. Claro. Esa es una de las claves. Y perdona que te interrumpo. Sí. Porque yo lo comento también alguna vez. Digo, claro, antes era lo que se quitaba un trozo por decir, bueno, pues hemos visto, oye, no se podrán quejar, hemos visto un trocico, ¿no? Y es verdad que ahora prioriza, o sea, de pronto dice, bueno, tenemos 10 minutos para dar las noticias en el descanso del partido de Casademont femenino con no sé qué, dice, y no ha habido no ha salido la gente a las calles para decir, no podemos soportar esto. Claro, al revés. No, muy al contrario. ¿Qué pasa? Que cada partido vamos de media a 5.000 personas, que eso no, claro, no es que sea inimaginable en España, es inimaginable en Europa, porque vienen las jugadoras a ti ya no falta que te cuente, pero viene de Fenerbahce, McBride, que estos días la volvían a poner otra vez diciendo, claro, me han chillado, me han dicho de todo desde, no malo, ¿no? Pero silbando tal y cual, decía, madre mía, yo no había jugado así en mi vida. Claro. Yo he flipado, ¿no? Y claro, hay que decir, y aquí hablo un poco más por dejar claro lo que ha conseguido, lo que hicisteis. Y es que, por ejemplo, yo me hice abonado desde entonces, ya no he dejado de serlo, y al año que viene seguramente lo que no me haré es del masculino, porque me canso, por los motivos que sea, por el entrenador, por ejemplo. Pero del femenino digo, del femenino no renuncio, aunque vayan mal. No, claro. O sea, hay ya habéis creado una cantera que mira, un añadido más, que lo hablamos con Roldán cuando estuvo por aquí. Es verdad que hubo que hacer a prisa y corriendo el documental y seguramente se habría querido hacer de otra manera, Rasmia, ¿no? Cuéntalo tú, porque... Sí, Rasmia formaba parte de esa estrategia. O sea, nosotros, de repente, pues todo lo que habíamos hecho estaba funcionando. Claro. El equipo se había metido en Copa de la Reina y dijimos, ostras, tenemos aquí una oportunidad de oro. No hay deportista que no tenga un documental, pero es que a estas chicas hay que ponerlas en el sitio que merecen. Claro. O sea, no podemos estar hablando todavía
con todos mis respetos, del Golden Ayim, que es que tenemos aquí a las chicas que están jugando en la máxima categoría, o sea, que se están jugando la Copa de la Reina y que tenemos un equipo que está creando ilusión y generando afición. O sea, es que, por favor, vamos a echarle un ojo a esto. Entonces, bueno, pues montamos ahí, ¿cómo lo hacemos? Un seguimiento. Hicimos ahí un equipo. Yo me acuerdo Carmen Grande y esta de Armiño que iban a hacer manualidades, ¿no? Eso es. Junticas ahí Pues Gracia le hacía las trenzas a Carmen. También. Carmen, Mariona pintando mandalas. Claro, eso. Había que conocerlas. Fue un documental que pusimos en marcha con Roberto Roldán, Ana Catalá, Diego Mata, Maxi Campo. O sea, estuvimos ahí un poco todos, una cuadrilla de flipados, que de repente dijimos, o sea, vamos a convertir esto en algo grande. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a estrenar en cines. No en la tele, en cines. Claro. Un estreno ahí. Bueno, ellas, las pobres, flipaban. Nadie les había hecho tanto caso en su vida. Les dijimos, no, o sea, traed a vuestras familias. Vinieron ahí los padres. Imagínate, la madre de Gatlin, que es una señora fantástica, simpaticísima, americana, bueno, maravillosa, viendo a su hija en falda. Que no la había visto en la vida en con una falda. alfombra roja. Claro. Maravilloso. Entonces, claro, dices tú, esto pone portada de los dos periódicos, Rasmia, documental. Ostras. Claro. Esto es importante, la gente empieza a notar que esto es importante y que merece la pena. Yo te digo que a día de hoy mi hijo se conoce a todas las jugadoras del pasado, del anterior, del masculino ninguno, pero él pone aquí a Antetokounmpo y aquí a Mariona Ortiz. Y le da igual, o sea, es que son iguales para él. Sí. Y eso... Es que es lo que tenemos que hacer en una tele pública. Claro. Es que es lo que tenemos que hacer. Tal cual. Decir que el deporte femenino no sé si genera más o menos que el masculino. No lo sé, pero en términos de servicio público, de justicia y de captar público y de hacer las cosas como hay que hacerlas, hicimos lo que teníamos que hacer. Está muy bien para compensar, además, cuando salen deportistas de élite para tenistas, por ejemplo, que se les suele llenar la boca de estas cosas, para decir cuando ellas generen el dinero que generamos nosotros, que se lleven la misma repercusión y el mismo dinero. Y dices, venga, pues vale, hasta luego. Efectivamente, por eso me caía ya regular hace tiempo. Y efectivamente, mira, te digo un detalle con eso para que veas la repercusión, que la habrás recibido ya, ¿no? Pero... estamos siempre de conversación en la grada y tal. Bueno, es que claro, Gracia y Carmen no se tenían que haber ido. Y es verdad que yo siempre pienso que uno de los motivos por los que la gente no quiere que se vaya, porque jugadoras buenas hay en todos los equipos y seguramente como fans del Casademont quieres que venga una mejor que ellas, ¿no? Para adaptar a más. Pero ¿qué hace que esa persona diga eso? Pues seguramente eso. El que a las dos las conoció. Claro. ¿Sabes? Y que sabe dónde iban a hacer las manualidades, que le hacía las has visto bailando salsa, que las has visto que son amigas, que no sé qué. Claro, entonces ya forma parte de ti. Sí, claro. Es otra cosa. Y es cosa tuya y de repente haces que una población esté orgullosa de su equipo de baloncesto. Y yo creo que eso también a ellas les hizo creerse algo que a lo mejor no se creían del todo. Claro. Y de repente llegan a la final. Por eso digo que fue todo... O sea, yo creo que Roberto decía algo por ahí, no decía, claro, pues, esto me hubiese gustado, a él le gusta el baloncesto también, me hubiese gustado hacerlo con más calma y más... Claro, sí. Pero claro, había que hacer todo corriendo porque llegaba a la final y porque había que meter todo y tal, ¿no? Entonces, claro, todo lo que generó aquello fue una gente fidelizada al baloncesto. Ya no es que dijeras, hemos generado una curiosidad sobre el baloncesto femenino. No, es que hay gente que ya no quiere ir al masculino. No. Tú vas al femenino, yo voy al femenino y veo que tardan en salir las pobres del campo media hora todos los días después del partido porque hay, no sé, cientos de niños y niñas, pidiéndoles autógrafos, regalándoles cartulinas, tal. O sea, eso es maravilloso. Claro. ¿Qué ciudad tiene eso? No, eso es una maravilla. Sí, yo, vamos, de hecho, mira, el otro día me sabía mal porque una de las cosas que se consiguió en esa época es que los niños bajasen a la valla para que les firmaran y para darse una palmada cuando pasaban. Y eso lo han prohibido desde la Copa de la Reina. El otro día estaba en el partido y digo, ¿por qué no dejan que bajen las criaturas a la tal? valla? Entonces se ponen los de seguridad y ya no dejan que baje abajo. Digo, bueno, pues vale, habrá algo de normativa de la liga o lo que sea, pero
estás negando a las criaturas. Bueno, claro. O sea, ¿cómo se han multiplicado también las licencias en deporte femenino? En baloncesto femenino. No hay en otra comunidad, yo creo, bueno, a lo mejor en Cataluña puede que haya, pero no... Imagínate si esto pasara así en todos los deportes, o sea, quiero decir, si todo el mundo echase un vistazo alrededor de, o sea, en los alrededores del masculino, ¿no? ¿Qué hay y dónde se puede poner el foco, ¿no? Entonces, yo quiero pensar también, pues eso, que tuvimos el acierto de mirar justo donde había que mirar, cuando había que mirar, de hacer justicia con algo que sí que estaba, pero que no le estábamos haciendo caso. Yo le reconozco eso a Sara Martín, que tuvo toda la visión del mundo y tuvo toda la valentía de enfrentarse pues eso, a un mundo preestablecido de deportes, a unos equipos que, pues eso, que el Zaragoza femenino, el Casademón, era anecdótico y que de repente... Claro. Pues se tuvieron que poner a seguirlos e informar. Bueno, y que se han subido todos al carro, ¿eh? Quiero decir que la gente, que una vez que lo pruebas, te enganchas. O sea que, sí. Mira la repercusión que está teniendo en Murcia, en Alcantarilla, particularmente lo del ozono Jairis, ¿no? ¡Qué maravilla! Y claro que al recibir, al entenderse estrellas por todo lo que supuso en la Copa de la Reina, los ánimos de todo el pabellón, etcétera, desde luego allí está teniendo una repercusión también clara, ¿no? Yo me meto en redes, ya soy friki voy siguiendo al resto de equipos, a las exjugadoras. Sí, yo también, vamos a tener que ir hacia el final porque me acaban de pasar una nota que no era consciente de la hora y a lo mejor tú tienes una vida personal a la que tengas que atender. Pero digo... Porque es verdad que yo estoy muy a gusto hablando, como periodista de raza que soy, claro que de toda una vida haciendo entrevistas, ¿verdad? No, pero 52 llevas, oye, ya 52 más años. Que muchos, ¿eh? Sí. Llevo 52 años haciendo entrevistas, sí. Mira, un pequeño detalle y como final, bueno, vamos a tu actualidad, que es muy llamativa también, ¿no? Tu actividad profesional en la actualidad. Pero yo, como trabajador... no directo de la televisión, pero sí para la televisión, te tengo que dar las gracias por el trato que me diste en su momento, que yo no era nadie más que un trabajador más. Y yo recuerdo, fíjate, lo he contado más de una vez, para ilustrar formas mejores y peores de tratar a tu gente, ¿no? Fui para hablar con Cuca Laín. Sí, de vuelta atrás. Sí, con el vuelta atrás, por el tema de usar los fondos de Miguel París también, etcétera, ¿no? Y tú, que tal como has explicado, bastante faena llevabas con la burocracia, viniste, es que me gusta mucho lo que estáis haciendo, que no sé cuánto, lo que estáis planteando, el programa tal y cual y no sé qué, no sé cuántas, que te acompaño un rato en la reunión. Luis, estuviste un rato y ya con Cuca, sí, pues mira, podríamos hacer esto no sé cuánto, y dice, bueno... Que ya veo que entendéis de sobra y tal y cual, que solo era por estar un poco al tanto de la historia. ¡Hala, que venga, otro día nos vemos! Y más, bueno, sabiendo y poniendo sobre la mesa el lío que llevabas increíble, el que pusieras esa atención para un programa pequeñito de una productora externa y yo, que ni siquiera era el productor, que era un trabajador de la tal, muchas gracias. Pero te digo, Luis, que para mí ese rato era de ese 15% que me gustaba del trabajo, claro. Justo ese 15% que me encantaba era ese rato contigo, aprendiendo cómo buscabas, flipando con tu curiosidad y tu, pues eso, tu mercadillos, tus... Bueno, no sé, iba a decir basura, pero no. Sí, basura. Pero así llama mi familia. Buscando eso, que me acuerdo que nos contabas eso, y para mí... Pues ese 15% muy gustoso, muy satisfactorio de mi trabajo eran ese tipo de reuniones y estar con la gente que hace los programas, que al final es mi materia. O sea, yo soy de esto, pues no soy de la gestión. Claro. Lo otro pues lo llevaba al puesto. ¿En qué andas? Que yo sé en qué andas, pero cuéntalo tú. Pues estoy en otro planeta completamente diferente llamado ficción, que es una cosa deslumbrante, alucinante, que pues eso, estoy en Alea, es una productora, estoy medio viviendo en Madrid, suelo teletrabajar algún día y voy y vengo. O sea, vivo dos o tres noches allí y luego parte aquí. Alea es la productora de Aitor Gabilondo, que es el que hizo Patria, últimamente Yo Adicto. Sobrino de, ¿verdad? Sobrino de todos los Gabilondos de Ángel y de Iñaki, sí. Claro, sí. Del político también. Eso no es. Solo del... Sí. Bueno, pues Aitor es como un genio
creativo, o sea, tiene un cerebro privilegiado, del que salen historias siempre curiosas, nunca nada es absoluto, todo es, o sea, quiero decir, él busca como esa historia que te deja como diciendo, ay, ni los buenos son buenos, ni los malos son malos, a ver, aquí cómo iba. Entonces, bueno, él está un poco en esa búsqueda de historias intensas y que te ponen un poco a pensar. Y bueno, yo me he subido a este mundo de la ficción, pues en octubre empecé, y estoy pues un poco, se llama producción ejecutiva, pero en realidad es apagar fuegos, gestionar el proyecto de principio a fin y en una productora, bueno, al final somos 15 personas en esa productora, bueno, pues estoy muy en contacto con desarrollo, que son los de las ideas, los que están ahí pensando, bombilla. Estoy muy en contacto con, pues eso, con la producción que ya está en marcha, con la producción que vendrá. Entonces, bueno, pues estoy como loca, flipando. Yo soy no muy flipada, pero muy flipable. Entonces a mí todo me impresiona y me encanta. O sea, y entonces pues estoy en este mundo nuevo en el que todo es enorme, claro, divertidísimo, maravilloso y deslumbrante. Entonces, bueno, pues aprendiendo un montón y estoy ahí. Ahora mismo estoy en muchas cosas, porque ya te digo que pico un poco de aquí, leo un guión, mando unos... y en el desarrollo de una película que rodaremos en octubre, de la que creo que no os puedo contar nada. No, pues no cuentes nada, pero ya así que metamos la pata y diga, es que no puedo contar. Pues sabes que me despidieron después de lo del podcast porque conté una cosa... No, lo vamos a evitar. Os puedo contar que se rueda en octubre y que, bueno, ya la veréis. ¿Hay algún aragonés más? Sí, estoy con Roberto Roldán. Claro. Él es ¿El de Rasmia? Es el director de desarrollo, es el de las ideas, es el que está ahí todo el día hirviendo. Bueno, eso y mucho más, Roberto hace mucho más. Sí. Y está también Sara Martín, la directora de contenidos, está allí, está al frente, es jefaza de la empresa. Entonces, bueno, pues estamos pues el lobby aragonés haciéndonos con el poder en Madrid y ya está. Hasta pasar del 50% y entonces ya se verá, ¿no? Eso, y enseñándoles un poco pues cómo se hace. Cómo se dicen las cosas, bien dicho, sí señor. Eso es. Y feliz, la verdad, feliz, contenta y aprendiendo, que no paro de aprender todo el rato. Pues es que eso es lo que nos da la vida. Sí. Pues oye, que yo seguiría preguntándote cosas, pero que es que tú tendrás que irte a comer. Oye, pues... Y tienes un hijo que a lo mejor lo han sacado de la escuela igual está abandonado ahí en la puerta. Lo habías dejado en doble fila con un dedico de la ventanilla abajo, ¿no? Pues hombre. Oye, que muchas gracias. Oye, gracias a ti. Qué bien. Muy a gusto. Hablo mucho, ¿no, Luis? Yo hablo, pero fíjate, yo no tenía que hablar nada, hablo más de la cuenta, o sea que... No. Que está bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que como hablamos deprisa, nos cunde. Ah, vale. Pues eso, la gente que lo vea a doble velocidad. Hombre. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.